un placer poder compartir, realmente es un privilegio de poder darles a conocer esta palabra, que para mí sobre todo soy la primera que me maravillo y de ver cómo Dios es bueno, Dios es fiel, Dios no cambia, Dios permanece con nosotros aún aunque nosotros seamos infieles. Es bueno de recordar cuando cantamos. Y como decía David, nosotros estamos ahora en otra dimensión. Como iglesia, yo creo que Dios nos está llevando a otro nivel de crecimiento. Y por eso le he llamado a esta prédica, cómo tener un nivel más alto de oración. Cómo llegar a nosotros a conectarnos de una manera diferente. Yo creo que todos nosotros aquí ya de cierta manera conocemos la palabra, conocemos cómo orar, conocemos lo básico, cómo acercarnos a Dios, a pedir, a decirle a Dios gracias, te pido por mi familia, te pido por esto, por lo otro. Ya conocemos la oración que nos enseñó el Señor Jesús a través de su palabra, que cómo teníamos que orar, que los discípulos le preguntaron a Jesús y le dijeron, Maestro, enséñanos a orar. Y Él les dijo, van a orar de esta manera, Padre nuestro que estás en el cielo. Y esa es una manera como para nosotros, cómo debemos hacerlo. Pero a lo que entramos como iglesia es ahora, en este tiempo, es a conectarnos más con Él, a tener una intimidad profunda como nunca antes la hayamos tenido. Tal vez si tú decías, la oración mía no pasa de aquí para allá, pues ahora sí te voy a decir que la oración va a pasar. Amén. Tu oración, todo lo que está en tu corazón va a conectarse, pero necesitas entender esta verdad que te voy a compartir hoy. Nosotros vemos a Dios de una manera como un Dios lejano, tal vez, no sé cómo tú lo experimentes, el Dios que cuando tú vas te contesta en ciertas ocasiones, pero no el que está frecuente. Lo que yo te quiero dar a conocer hoy es que Dios para nosotros es un amigo. Por eso nosotros en la oración, al hablar con Dios, la oración es hablar con Dios, nosotros abrimos nuestro corazón a Él como un amigo. ¿Qué hacemos con un amigo? Tú le hablas todo al amigo le conversas todo, como dicen vulgarmente, la meca, la seca, la turuleca. Le conversas los mínimos detalles. Tú le cuentas qué tienes, qué te pasa, qué no te pasa. Le hablas todo. Y con Dios es lo mismo. Nosotros vamos a estrechar los lazos con Él. Esta oración de un alto nivel es estrechar más los lazos con Dios. De poder abrir nuestro corazón, de contarle todo. De cuando tú te levantas mirándolo a Él, caminando con Él. No solamente en el cuartito del devocional, porque yo sé que todos tenemos un cuartito. ¿Cuántos tienen un cuartito de devocional? Por ahí, bueno, un asiento, no sé, lo que cada uno tenga, la cama. Bueno, eso no. Ustedes tienen que salir de ese lugar y llevarlo a Él. Como un amigo. Te lo llevas a todo lado, le cuentas qué es lo que pasa, qué es lo que tienes, qué es lo que te acontece, y tu vida va a tomar un propósito. Y eso es lo que el Señor nos dice aquí en la palabra, en Juan 15:15, ya no os llamaré siervos, o sea, esclavos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Ya el Señor Jesús nos llama amigos, somos sus amigos, ya no somos los que estamos lejanos de Él, porque dice que Él nos da a conocer todos los secretos del Padre. Ahora, si no te sabes los secretos del Padre, es porque no tienes amigo a Jesús. Pero si tienes amigo a Jesús, seguro que te va a pasar todos los secretos que Él tiene para nosotros. Por eso sabemos que debemos saber como iglesia que el instrumento poderoso que tenemos es la oración. Ese es el instrumento poderoso que el Señor, que el Padre nos ha dejado a nosotros, es la oración. Y si nosotros buscamos, nosotros vamos a convertir eso en una intimidad, en un compromiso más profundo, tu vida va a cambiar. Vas a ver que va a tomar otro sentido tu vida con Él. Seguro, y después me lo vas a decir. El mismo Señor Jesús, Él murió, Él se dio, Él es el máximo ejemplo que tenemos, porque Él mismo se rindió, Él mismo se ofreció.
Fue a la muerte de cruz. ¿Para qué? Para llevar y enseñarnos a nosotros, llevar el pecado, llevar la maldad que nosotros teníamos que haber pagado. Y Él dijo, yo voy por ustedes. O sea, el máximo ejemplo lo tenemos en Él. 2 Corintios 8:9, me gustaría que arriba me pudieran ayudar rápidamente con los versículos para que ustedes lo vayan viendo. Ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo era rico, pero tanto los amó a ustedes que vino al mundo y se hizo pobre para que con su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. El Señor Jesús está tan interesado en nosotros que Él murió, que Él se hizo pobre para que nosotros llegáramos a ser ricos, para que nosotros viviéramos una vida abundante. Romanos 5:6, cuando nosotros los pecadores no podíamos salvarnos, Cristo murió por nosotros, los pecadores. Murió en el momento elegido por Dios. Fue obediente hasta la cruz. 2 Corintios 5:15, así que si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo que murió y resucitó para darnos vida. Tenemos ahora que darnos a Él, tenemos que buscarle a Jesús en la oración. Cuando algo nos sucede, tenemos que ir a Jesús. Jesús, tú viviste esto, porque tengo una aflicción en mí que no sé cómo vivirla. Pero Jesús, tú que viviste, tú que sufriste, tú que viviste el rechazo, tú que viviste la aflicción, enséñame. Yo cuando estuve este tiempo en el Ecuador, en el tiempo que todos conocen, que estuve casi 2 meses, porque fue a ver a mi mamá partió con el Señor. No lo esperábamos, uno no se prepara para esto, para la muerte, uno no está preparado. Fue algo que nos cogió así, en el sentido de que sí, uno no está expectante de eso, pero sí algo yo estaba segura y tenía una convicción muy profunda de que mi mamá tenía al Señor y estaba con Él, y se fue con Él. Entonces la paz que la tenía era algo sobrenatural, porque Dios, en el momento que estaba pasando un vacío, porque cuando uno experimenta un abandono, porque eso es como un abandono, porque sale de este lugar, de nosotros, de la tierra, deja de existir, deja de estar aquí. Pero para mí, que soy la hija, experimento vacío, experimento un abandono, por decirlo así. Pero en ese momento, ¿qué hago yo? Decirle, Jesús, tú que viviste el abandono, tú que viviste el rechazo, tú que viviste el dolor, el sufrimiento, ahora llena mi vacío. Y muchas veces yo recordaba con esta canción de Dios de Maravillas, era la canción que durante todo ese proceso de las 3 semanas de mi mamá que estaba en cuidados intensivos, era adorando con esa canción. Y le cantaba dándole gracias al Señor, cantaba con mis hermanas. Y le decía al Señor, gracias. Yo no sé de dónde salía la fuerza, el valor, pero lo único que sé, que Dios tomaba el control de ese dolor, de ese vacío. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jesús cumple su promesa, sí la cumple el Señor. Aquel que confía, aquel que pone su confianza en Él. Y Él dice que en Isaías 40:31, que los que confían en Él siempre tendrán nuevas fuerzas. El Señor va a dar nuevas fuerzas a aquel que descansa. Los hace volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. ¿Cómo será que el Señor nos conoce tanto a nosotros y sabe que tenemos una necesidad? Sabe que somos frágiles, somos muy débiles. Podemos ser fuertes en físico, podemos ser en temperamento, pero delante de Él no somos nada. Dice que somos barro. Entonces imagínate la fragilidad con la cual nosotros nos enfrentamos en el día a día. Estamos en este momento, vivimos globalmente, estamos viviendo una pandemia que está afectando a todos, que es una realidad, que no la podemos decir que no, es una realidad. Y eso afecta, porque eso infunde temor. Te infunde ¿qué? Miedo. Te infunde también frustración. No sabes qué hacer, te impide. Ahora mismo estaba hablando con alguien y me decía, tengo que hacer estas decisiones, pero no sé qué hacer. Porque tú no puedes salir confiadamente, porque no te dejan pasar, no te dan permiso, y si tienes que regresar, tienes que seguirte al control de lo que el gobierno te diga, tienes que regirte a ciertas normas. O sea, hay tanto control que se está ejerciendo en el ambiente. ¿Y eso qué pasa? El enemigo, Satanás, se aprovecha
Se aprovecha de todo eso y nos trae, al que está dormido por ahí, lo que trae Satanás es infundirle más temor. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que si Dios está en mí, Dios es amor, el verdadero amor echa fuera el temor. Y nosotros ya no vivimos por lo que sentimos, sino vivimos ¿por qué? Por lo que creemos. Entonces, ¿en quién crees tú? ¿Estás creyendo en eso, en el temor, en la angustia, en el dolor? Ahora, yo no sé cuál es tu problema. Yo sé que todos nosotros aquí tenemos, nadie va a decir que no. Yo no sé que el que me levante la mano diga que no tenga algo que esté pasando, pero creo que todos pasamos algo, ¿o no? Todos venimos con una carga. Algo nos tiene que angustiar. Algo nos tiene que estar pasando que tú dices, estoy con esta intranquilidad. Tengo esta indecisión, tengo esta aflicción, estoy pasando una prueba, tengo una falta de algo, tengo una necesidad, seguro. Pero el Señor dice que conoce todo. Antes que nosotros abramos nuestra boca, Dios ya sabe de qué tenemos necesidad. ¿Y qué es lo que quiere Él enseñarnos como iglesia? Enseñarnos a llevar a un nivel más profundo para nosotros poder vencer al enemigo. Porque son por tiempos esta guerra que estamos presentando. Yo les compartí en esta mañana a los líderes que estaban, a los servidores, y les decía, nosotros ya sabemos cómo orar, sabemos cómo guerrear, de cierta manera ya sabemos cómo enfrentarnos a ciertas batallas. Tú dices, ya sé que el enemigo quiere atemorizarme, pero yo sé que voy a hacer esto. Pero hay batallas donde tú no sabes qué hacer, o no les ha pasado, que tú dices, yo no sé, Señor, qué hacer, no sé qué decisión tomar en esto. O sea, nos enfrentamos a situaciones que son un poco complicadas. Y a esos niveles es que nosotros tenemos que llegar, nosotros no solos, porque solos no lo podemos hacer, tenemos que llegarlo con Él. Él es el que nos va a ayudar, no tenemos que ser llaneros solitarios y pensar que todo lo podemos hacer solo. De hecho, la Biblia dice que todo solamente en Cristo Jesús lo podemos hacer, porque Él nos va a fortalecer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confiar. Tenemos que confiar. El sinónimo de esta palabra, hay algunas palabras como encomendar, encargar, someter. Dice que confiar quiere decir entregarse a Dios, quiere decir creerle a Dios, quiere decir que tú te abandonas en sus brazos. Esa es la palabra confiar. Que tú pongas toda la confianza en Él, porque nosotros como pueblo estamos en una guerra continua. El Señor sabía que el pueblo de Israel se enfrentaba a una guerra. Cuando Él los liberó de Egipto, dijo Dios, los voy a sacar de allí, pero estoy seguro que estos se van a enfrentar más acá. Es que Dios sabía todo. Dios dijo, seguro, los filisteos los van a esperar acá, pero yo los tengo que llevar por otro lado. Éxodo 13:17. Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta para la tierra prometida. Esa era la ruta corta que ellos tenían que llegar. Pero ¿qué dijo Dios? Estos se van a regresar, van a ver a los filisteos y se van a dar la vuelta. Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresarse a Egipto. Y Dios no quería que regresaran. Dios dijo, como se van a regresar, los tengo que dar por el otro lado más largo. Y eso fue lo que pasó. Dios sabe que si nosotros no empezamos a tomar enmienda nuestras vidas y en este momento despertar en nuestra vida espiritual, dejar ya de pronto la comodidad, dejar ya de estar lamentándonos. Es el momento de ahora coger y ponerte firme y decir, Señor, yo voy a hacer lo que tengo que hacer en este momento, pero no voy a dejarme que el enemigo me arrebate las bendiciones, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Eso está en Efesios 6:12. No tenemos la lucha contra sangre y carne, sino contra
espíritus malvados. Y he visto 5 aspectos, he escogido 5 puntos o aspectos para subir nuestro nivel de oración. Van a anotar, si lo pueden anotar allí, 5 puntos o aspectos para subir el nivel de oración. Lo quiero hacer rápidamente porque quiero que nosotros como iglesia lleguemos a adorar a Dios, que empecemos a actuar, empecemos a ser proactivos, empecemos a ser prácticos, y lo vamos a hacer a través de la adoración. Primero tenemos que buscar al Padre. Buscar al Padre, cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, les dijo en Lucas 11:1-2, un día Jesús fue a cierto lugar para orar. Cuando terminó de orar, Él le dijo a sus discípulos, se acercó uno de sus discípulos y le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista enseñó a sus seguidores. Enséñanos a orar. ¿Y qué le dijo Jesús? Cuando ustedes oren, cuando ustedes busquen a Dios, cuando ustedes estén al lado de Él, díganle, Padre, que todos reconozcan que tú eres el Dios verdadero. Ven y sé nuestro único Rey. O sea, el Padre nuestro tiene que ser reconocido en todas nuestras vidas. Tiene que ser reconocido como el Dios soberano, el Dios poderoso, el Dios el creador, el Dios el justo, el Dios el verdadero, el Dios que es bueno. Tiene que ser reconocido. Eso es lo que le estaba diciendo, reconócelo primero. Pero cuando nosotros vamos a orar, ¿vamos a reconocer a Dios como Padre? O simplemente vamos, Señor, esta es la cosa, esta es la situación que me pasa, tengo tanto problema. Como digo, presentamos a veces las quejas, los problemas, pero no lo reconocemos que Él es el Padre. Y ahí es donde podemos estar perdiendo la batalla. Ahora tú dices, pero estoy orando mal, o no es que estés orando mal ni bien, pero necesitas subir tu nivel. Ya no tienes que ir con las peticiones, sino tú tienes que ir a reconocerlo a Él como Padre. ¿Sí me estoy explicando? Que tú vayas y le digas, Padre amado, tú eres mi Dios, dándole gracias. Yo te reconozco que tú eres mi creador, tú eres el que me ha dado la vida, tú eres mi Padre, el que ahora yo soy tu hijo, tú me has amado, me has dado vida, me has dado nombre. Eso es reconocer la grandeza de Dios, es reconocer la fidelidad de Dios. Y así es cuando tú ya empiezas a buscarle de esa manera. Ese es el primer punto, el primer aspecto, buscar al Padre, ¿sí? Es el primer punto. Por eso dice en Santiago, vemos en Santiago 4:3, para ir al Padre nosotros tenemos que relacionarnos con Jesús. Obviamente sabemos que cuando nosotros reconocemos al Padre, también reconocemos a Jesús como el camino para llegar al Padre. Jesús, la relación que nosotros tenemos con Jesús nos acerca al Padre y nos hace uno con Él. Por eso que cuando nosotros pedimos en el nombre de Jesús, Juan 16:23-24 dice, cuando vengan ese día, ustedes ya no me preguntarán nada. Les aseguro que por ser mis discípulos, mi Padre les dará todo lo que pidan. Hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre. Háganlo y Dios les dará lo que le pidan. Así serán completamente felices. Imagínate todo lo que nos ponen ahí a bandeja, pero nosotros a veces no lo experimentamos así. Porque a veces nos encegamos tanto en el dolor, nos encegamos tanto o nos frustramos, porque también el enemigo se aprovecha de esas debilidades y lo que hace es confundirnos y nosotros perdemos las batallas y seguimos a lo mejor igual. El segundo aspecto es adorarlo y alabarlo. Y aquí es donde yo me concentro más, en la alabanza, Nosotros podemos perder las batallas, puedes perder la guerra si tú no adoras, si tú no le cantas alabanza. Y eso es el punto que muchas personas no han llegado a tener ese encuentro en alabanza y adoración. Alabanza a Dios es entrar con cántico de alabanza, de adorarle en tu corazón. Y yo sé que muchos de nosotros cantamos porque no sabemos también las letras de las canciones. Cantamos de acuerdo a las letras que están allí, pero no es solo cantar por cantar, sino es realmente que en tu corazón haya esa convicción de ese canto a Dios.
Al nosotros buscar al Padre, reconocemos su grandeza, reconocemos su poder, confiamos en Él, entregamos a Él toda nuestra, confiamos en Él, entregándole a Él todas nuestras cargas, rendiéndonos nuestro corazón a Él. De hecho, la palabra de Dios dice también que Él no va a despreciar un espíritu quebrantado, ni un corazón humillado. O sea, quiere decir que cuando el corazón se humilla delante de Él, Dios no lo va a despreciar. Y nosotros venimos con un problema, pero antes de entrar al canto, antes de entrar a la adoración, tenemos que confiar y decirle: Señor, yo te entrego esta situación, yo lo pongo en tus manos. Confiar en Dios, adorar, significa darle el control. Darle el control a Dios. ¿Tú le das el control a Dios o sigues igual? Porque a veces puedes entrar igual y puedes cantar igual, pero resulta que sales de la misma manera. Y tú dices: pero no sé qué pasa. Yo fui a la iglesia, estoy allí, pero estoy igual. Quiere decir que no le entregaste a Dios, no confiaste en Él. Y nosotros necesitamos ejercer este principio. Ese principio es de confiar en Él, tener la fe para decirle: Señor, esta es mi situación, este es mi problema, yo quiero entregarlo en tus manos, quiero darte el control de mi vida. Porque tú sabes que hemos estado tratando el espíritu de Jezabel, el espíritu de control, y ya no solamente hablamos del control en la familia, el control del hijo, el control del marido. Estamos hablando de un control que nosotros también ejercemos a nosotros mismos. Nosotros controlamos. Como ya nadie nos controla, entonces nosotros venimos a la adoración y controlamos cuándo alabo y cuándo no alabo. ¿Sí me explico? Pero nosotros aquí tenemos que renunciar a eso. Señor, yo me rindo, renuncio al control de mi mente, mis pensamientos. ¿Qué me está llevando mi mente? A no adorarte, a no darte gracias. Pero Señor, tu palabra dice que yo tengo que darte gracias. Y yo te entrego el control. Y ahí estamos dándole a Dios el control de nuestras vidas. Él empieza a tomar el control absoluto. Dice Mateo 6:9, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, que todos conozcan que tú eres el verdadero Dios. Que tú eres el verdadero Dios. Y hay un pasaje en Segunda de Crónicas 20, del 15 al 23, donde aquí acontece algo con este rey, el rey Josafat. Estaba en una situación, estaba en un problema. Porque ellos no sabían cómo pelear. Ellos decían: estamos en una guerra, el enemigo va a venir hacia nosotros, nos va a matar. Imagínate, nosotros ya no tenemos la guerra física, nosotros no estamos ahorita peleando contra espada, ni países vienen y estamos en guerra, pero hay una guerra espiritual. O sea, Satanás se levanta a atemorizar, a confundirte, a ponerte miedo, a pelear en las familias, a pelear con las personas, a infundir temor. Esa es la guerra que hay. Entonces, lo que acontece aquí, quiero que ustedes miren en Segunda de Crónicas y ustedes mismos se den cuenta. ¿Quién dijo? Rey Josafat. Y todos los que viven en Judá y en Jerusalén, escuchen bien esto. Dios dice que Él peleará contra ese ejército tan numeroso. Así que no se alarmen ni tengan miedo. El día de mañana ellos subirán por la cuesta de Cis. Ustedes salgan a encontrarlos donde termina el río que está frente al desierto de Jeruel. Pero no los ataquen, más bien quédense quietos allí y sean testigos de cómo Dios peleará contra ellos. Aquí ellos estaban enfrentándose, el rey Josafat, el rey de Israel, se estaba confrontando a pelear con los enemigos, pero tenían una palabra de Dios de quedarse quietos, de que había un problema, tenían miedo, tenían temor, pero dijo: quédense quietos, no hagan nada. ¿Quién se queda quieto con un problema? Cuando tú dices: tengo que tomar una decisión, tengo que hacer esto, tengo una angustia, no sé qué hacer.
por ejemplo, en el caso mío, que teníamos que esperar 3 semanas, lo de mi mamá, estábamos orando, teníamos que estar, Señor, yo no voy a angustiarme más, yo tengo que descansar y estar quieto. Tú me vas a enseñar, y Dios me fue mostrando paso a paso lo que iba pasando. Pero teníamos que estar, dice quieto, porque imagínate la angustia. Mi familia no todos son creyentes. Y si yo iba a confundirlos a todos, a entrar en un pánico. Pero yo tenía que obedecer lo que Dios estaba poniendo y mostrándome en ese momento, que son las estrategias de Dios. Y aquí para el pueblo dice, entonces en el versículo 18, Josafat se puso de rodillas hasta tocar el suelo con la frente, y todos los que estaban con él también se arrodillaron ante Dios y adoraron. Adorar quiere decir entregar el control, entregarte delante de Dios, abandonarte delante de sus brazos, confiar en Él, eso quiere decir adorar. Mientras tanto, los descendientes de Kehat y de Coré, de la tribu de Leví, se pusieron de pie y alzaron su voz y empezaron a cantar alabanzas a Dios. Al día siguiente se levantaron muy temprano y se prepararon para ir al desierto de Tecoa. Cuando iban saliendo de Jerusalén, Josafat se puso de pie y les dijo, escúchenme con atención, todos los que viven en Jerusalén y en Judá. Confíen en nuestro Dios y en sus profetas. Si lo hacen, todo saldrá bien, nada no sucederá. Confíen en Dios, créanle a Dios. Luego Josafat se puso de acuerdo con el pueblo y eligió a varios cantores para que marcharan al frente del ejército. Mira que aquí ocurre tantas cosas, porque aquí hay un acuerdo. Tiene que haber un acuerdo, tiene que haber unidad. Y cantan, dice, marcharon al frente del ejército y fueron cantando y alabando a Dios con el himno que dice, den gracias a Dios porque Él nunca deja de amarnos. Estaban declarando los atributos de Dios, estaban hablando, declarando y cantando su bondad. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es verdadero, Dios no cambia, Dios es inmutable. Él estaba cantando y estaban dando gracias, pero no le estaban diciendo, Señor, vamos a morir, ¿y ahora qué va a pasar? Señor, si tú no estás conmigo, yo me voy aquí. Señor, tú nunca me amas, tú me has dejado. Ellos no estaban hablando de eso. Ellos simplemente estaban en una tremenda guerra, que el enemigo venían a atacarlos, tenían que estar quietos, pero tenían que darle gracias y exaltar su grandeza. Mira cómo el Señor nos enseña a subir de nivel, a cantar, a exaltar su grandeza, dice, y a conocer el amor de Dios. Los cantores marcharon vestidos con los trajes especiales. Y en cuanto empezaron a cantar, mira lo maravilloso que pasa. Empezaron a cantar. Cuando nosotros cantamos, adoramos a Dios, Dios confundió a los enemigos de Judá. Dios quiere conectarse contigo. Dios quiere tu corazón. ¿Para qué? Para que seas libre de eso que te está pasando, de ese dolor que tienes en tu corazón, de esa angustia que te está dividiendo, de esa tormenta que tienes en tu vida, de esa falta a lo mejor de compromiso. No sé lo que hay en tu corazón, no sé lo que tienes con tu vida, una lucha interna, vacíos, paternidad, faltantes, rechazo. Todo eso, lo que Dios quiere es que tú se lo entregues, para cuando tú se lo entregues, inmediatamente Dios dice que va a confundir. Confunde a los enemigos. Fue tal la confusión que los amonitas y los moabitas atacaron a los de Seir, hasta que acabaron con todos. Luego los amonitas y los moabitas se pelearon entre ellos y acabaron matándose unos a otros. Así fue como cayeron derrotados. Lo que hacen los enemigos es, entre ellos mismos se huyen, se matan, se despedazan y salen porque no tienen fuerza, no tienen poder. Solo necesitamos corazones que le crean a Dios. ¿Cuánto es tu fe? ¿Cuánto es tu confianza en Dios? ¿Cuánto le alabas? ¿Cuánto le crees a Dios? Por eso quiero que nosotros, por eso no quiero tardarme, y quiero que nosotros hagamos empezamos a practicar, a ejercitar ese canto, esa alabanza. Ya no, como dijo una vez la pastora, ya no lamiéndonos las heridas, sino, Señor, ahora es reconociendo tu grandeza. Esa es
el nivel que debemos ahora alcanzar, reconociendo tu fidelidad. Tú eres el Padre, que hasta dónde nos has llevado como iglesia. Señor, no podemos ser los mismos de antes, ya no, Señor. Hemos pasado tantos años, hemos luchado, Señor, por esta tierra prometida. ¿Cómo vamos a estar en lo mismo y en las mismas? Señor, por favor, ten piedad de nosotros. Señor, tu misericordia son nuevas todos los días. Él no se cansa de ti, Él no se ha agotado de ti. Tú piensas que Él se ha cansado, que te ha dejado de amar, que ya no está contigo, que te ha abandonado, que está sufriendo. Ya no, porque Él está y te ama, y Él nunca ha dejado de amarnos. Estas personas alabaron al Señor en sus dificultades. Abraham tuvo que sacrificar a Isaac. Dios dijo, entrégame lo que más quieres, lo que más amas, adoras. Y a veces nos toca entregar lo que más amamos. Yo tenía a lo mejor que entregar a mi madre, la única que me quedaba, porque mi padre perdía a los 8 años. Y mi madre es la única que tenía. Y a lo mejor tenía que sacrificar la persona con la cual confiaba todos los días. Todos los días hablábamos por teléfonos. Todos los días le contaba mis cosas. Y de hecho ya me levanto en la mañana y no tengo a quién llamar. Entonces el Señor dice, bueno, sacrifica. Es un sacrificio. Génesis 22:5, quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante y allí adoraremos. Adoraremos es, ahí nos entregaremos al Padre. Ahí nos entregaremos delante de Él. David estaba siendo perseguido por su hijo cuando estaba en el conflicto por el reino. Y él conoció que Dios sabía todas las cosas, que no tenía que andar peleando con su hijo, que no tenía que andar peleando por el reino. ¿Por qué tienes que pelear si Dios conoce todo? Luego el rey, 2 Samuel 15, 25, 26, luego el rey le dio instrucciones a Sadoc para que regresara al arca de Dios a la ciudad. Si al Señor le parece bien, dijo David, me traerá de regreso para volver a ver el arca y el tabernáculo. Imagínate, él estaba dispuesto a renunciar todo. Pero si él ha terminado conmigo, entonces dejemos que haga lo que mejor le parezca. Él estaba derramado en los brazos del Padre. Conoció su omnisciencia de Dios. Dios todo lo sabe. Entonces dijo, ¿para qué yo ponerme a pelear con Dios? Si Dios tiene todo el poder. Cuando él se rindió, cuando David se rindió delante de Dios, le entregó, dijo, Señor, me vuelvo a ti, te doy el control. Dios le da cántico nuevo. Y él empieza a alabarle con un cántico nuevo. Le empieza a dar gracias a Dios. Salmos 43, me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Y muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados, pondrán su confianza en el Señor. Dios nos da cántico nuevo, porque te da alabanza, te da gratitud. Por eso mi familia cuando me estaba viendo me decía, tú sabes que cuando no tienen al hijo, obviamente hay un velo en los ojos, no alcanzan a ver la parte espiritual. Pero ellos no entendían, algo seguramente se habían en sus mentes, viendo que había una paz, había una tranquilidad en mí, en mis hermanas, pero no lo entendían completamente, pero yo lo entendía. No del todo tal vez, pero sí sabía que Dios estaba en control. ¿Por qué Dios estaba en control? Porque le había dado el control, porque me había abandonado en sus brazos. Y le había dicho, Señor, toma tú el control de mis emociones, toma tú el control de este momento de dolor, toma tú el control de este momento de angustia. Y Dios dice que Él nos ha dado promesa, que Él conoce todo. Hebreos 13:5, no vivan preocupados, no te preocupes, no vivan preocupados por tener más dinero. Estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho en la Escritura, nunca te dejaré desamparado. Dios ha prometido que nunca nos dejará. Y Dios le dio la promesa a Moisés.
en Deuteronomios 31:6. Sean fuertes y valientes, pues Dios peleará por ustedes. No tengan miedo de esos países, porque Dios no los abandonará. Dios le estaba dando una promesa a Moisés de que Dios va a estar hasta el fin. Dios no te va a abandonar. Y esa promesa de Moisés se la da a Josué. Deuteronomios 31:8. Dios mismo será tu guía, le dice Moisés a Josué. Él te ayudará en todo. Él jamás te va a abandonar. ¿Cuánto sabía Moisés la fidelidad de Dios? Un hombre que había vivido tantos años en la guerra con él, de la mano con Jesús, había vivido Moisés y conocía la fidelidad. Y le dijo, tranquilo, Josué, que Él estará contigo. No vas a pasar, no te angusties, porque tú vas a salir de esto. Y Josué se mantuvo en pie. Josué, luego, él en Josué 1:5 dice, nadie podrá derrotarte. Dios mismo le dice a Josué, porque él se mantuvo fiel. Porque yo te ayudaré, así como ayudé a Moisés. Nunca te fallaré ni te abandonaré. El Señor nunca nos va a abandonar. ¿Cuántos lo creen? Nunca te va a abandonar. ¿Hay días que te sientes abandonado o no? ¿Quién se ha sentido abandonado? Pero no veo las manos. Bueno, yo me he sentido abandonada. Pero cuando yo me he sentido así, inmediatamente tengo que confiar en la palabra. Tu palabra dice, Señor, que nunca me vas a abandonar, aunque padre y madre me dejaran, con todo Dios, Él es mi papá. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Que yo sé que Él es mi papá y que Él ha llenado en mí el faltante de un papá y de una mamá. Porque solamente tenemos un papá y una mamá que Dios nos ha dado en la tierra. Pero cuando ya no las tenemos, es un vacío diferente. Dios llena cada vacío. Ahora yo les pongo este ejemplo, pero ¿cuáles son tus vacíos? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Cuál es tu angustia? Eso es lo que vamos a decir al Señor y a entregárselo a Él, a derramar nuestra confianza en Él, entregárselo a Él. Señor, yo no puedo con esto, es demasiado para mí, pero tú has prometido que tú estás conmigo, que tú estarás conmigo. En Salmo 149 reconoce aquí, lanza, dice, a voz en cuello, a tu Dios. Tenemos que lanzar con nuestra voz. Lanzar es hablar, no sé, tirar, alzar, o sea, lanzarte. ¿Qué es lanzarte? Tú no te estás programando para darte un salto, sino que tú te lanzas. Y yo creo que así mismo es la alabanza, es lanzar, cantar. Cantes bonito, cantes feo, proclama la palabra. Háblale a Él las cosas que tienes que decirle a voz en cuello. Y toma entre tus manos una espada ¿de qué? De 2 filos, que es la Biblia. Para que tomes venganza de pueblos y naciones, para que pongas cadenas de hierro sobre reyes y gobernantes, para que se cumpla la sentencia que Dios dictó contra ellos. Pueblo fiel de Dios, esto será para ti un motivo de orgullo. Alabemos a nuestro Dios. Esto será el orgullo de nosotros, que podamos experimentar a Dios mismo en nuestras vidas, que ya no seremos los mismos de antes. El tercer aspecto, el tercer punto es pedir al Padre. Mateo 6, del 10 al 12. Ven y sé nuestro único Rey. Que todos los que viven en la tierra te obedezcan como te obedecen los que están en el cielo. Danos la comida que necesitamos hoy. Danos el pan del día de hoy. Pedir al Padre por la provisión. Nosotros cuando adoramos al papá, cuando reconocemos su soberanía, su grandeza, nosotros entramos en adoración, entregándole ¿qué? El control, descansando en Él, entregándole las cargas que traemos y luego nosotros pedimos. Nosotros venimos a Él diciéndole, Señor, hoy queremos lo que tú tienes preparado para mí. Primera de Juan 5, 14, 15. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Seguro, Dios está escuchando lo que cada uno de ustedes está hablando.
Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que nosotros le estamos pidiendo. El cuarto punto, recibir la protección del Padre. Mateo 6:13. Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. Líbranos del poder del enemigo. No permitas que las pruebas nos aparten. ¿Qué quiere decir? Que estas situaciones nos pueden apartar. Señor, ¿por qué te llevaste a mi padre? Señor, ¿por qué vivo esta situación? Señor, pero si esto es tan duro, si yo llevo tantos años en ti. ¿Y sabes qué? Nos podemos apartar de él. Señor, esto es injusto. Yo he escuchado muchas personas que han venido y dicen, pero lo que ha pasado es injusto lo que Dios ha hecho. Y eso puede el enemigo usar y sacarte. Y de hecho muchos ha sacado de la iglesia. Los ha llevado por otro camino. Pero no queremos, tenemos que orar conociendo al Padre en adoración y entrega, reconociendo, pidiéndole a Él su voluntad, pidiéndole protección para que el enemigo no nos robe, para que el enemigo no nos confunda y que el Señor nos dé lo que necesitemos. Porque el enemigo ha venido a matar, a dañar y a robar y a destruir. En 1 de Pedro 1:8 dice, estén alertas, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda acecho como un león rugiente. ¿Cómo anda Satanás? Como un león. ¿Es un león? No es un león. Parece un león, porque anda. Aquí vemos dos cosas que tenemos que tomar en cuenta, que él no es un león, anda como un león, y dice también que anda, o sea, que camina, no es omnipresente. ¿Quién es el omnipresente? Dios. Dios está en todo lugar. Satanás no puede estar en todo lugar, pero Dios está en todo lugar. Y nosotros tenemos todas estas herramientas para nosotros tomar y acercarnos confiadamente a su trono de gracia y de misericordia. Y poder decir, Señor, mira, tú eres el Padre. Yo te alabo y te bendigo. Señor, gracias porque me das lo que yo necesito en el tiempo. Señor, yo presento esta petición delante de ti. Señor, gracias porque me proteges del enemigo que quiere mentirme, porque te está mintiendo, porque nos miente. No, ya nadie te quiere, eres rechazada, eres rechazado, nadie te toma en cuenta, no sirves. No, Señor, yo sirvo porque tú me has llamado, me has escogido, soy acepto en el amado. Y lo que el diablo dice es mentira. Así es como tenemos nosotros que empezar. Esas son las batallas. Nuestra guerra ya no es contra sangre. Es que la persona no me dice nada. Mi mamá no me dijo nada, mi papá tampoco, mi amigo. No, ya no es la gente. Es Satanás usando esas personas para hacerte caer. Y mira lo que pasa aquí en Segunda de Reyes. El grupo de alabanza, por favor, gracias. Segunda de Reyes 6 del 8 al 12, quiero que veamos este pasaje. Cierta vez el rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, había un rey malo, el rey de Siria estaba contra el rey de Israel, estaban en una guerra. Reunió a sus oficiales y les indicó en qué lugares planeaba acampar. Pero Eliseo era el profeta del pueblo de Israel. Le mandó a decir al rey de Israel dónde iba a acampar el rey de Siria, para que no pasaran por allí. Así que el rey de Israel envió a su ejército al lugar que le había indicado Eliseo, y así se salvó en varias oportunidades. Quiere decir que Dios cogió al profeta Eliseo y le dio una palabra, le envió una palabra ¿para quién? Para el rey de Israel. ¿Sí? Le envía una palabra. En el versículo 11, el rey de Siria estaba muy confundido por lo que pasaba. Él no entendía. Y dice que, el rey malo, el rey de Siria, llamó a sus oficiales y les dijo, llamó a la gente que trabaja con él y le dijo, ¿quién de los nuestros está a favor del rey de Israel? ¿Quién está por aquí? Alguien que me está engañando, por decirlo. Dice, ¿quién le informa lo que nosotros vamos a hacer? Y uno de los oficiales le contestó, ninguno, majestad. El profeta de Israel, ellos sabían, el enemigo sabe a quién tenemos. El enemigo sabe de que tú eres un hijo de Dios,
de que tú eres comprado con la sangre de Jesucristo. El enemigo sabe que en ti hay poder y autoridad. El enemigo sabe que tú puedes, si tú haces así, derrotas a Satanás, lo tumbas. Él sabe. Imagínate, él le dice, ninguno. Dice el profeta de Israel, Eliseo, le informa al rey aún lo que usted habla en lo más privado de su habitación. Y eso me sorprendió tanto, porque yo digo, qué fuerte. ¿Cómo Dios sabe todo? Y Dios le da a conocer todo lo que se está tramando el enemigo. Dios le da a conocer a sus hijos. Y Dios dice, cuídate, cuidado, no hagas eso. Cuidado con lo de aquí, cuidado con lo de acá. Cuidado que el enemigo, Satanás, te quiere hacer esto. Mira, cuídate. Es que estoy dejando el alcohol, pero tengo la mejor amiga, tengo el mejor amigo, no lo hagas. No, pero es que mire, cuidado. Dios conoce, Dios envía profetas. Están los líderes, están los pastores. ¿Por qué no corriges esto en tu vida? No, pero es que yo... Y así estamos. El Señor quiere que nosotros subamos de nivel para que seamos sensibles. Y esto nos va a llevar a nosotros a ir a la quinta, que es la proclamación de la palabra. Proclamar la palabra. ¿Qué es proclamar la palabra? Mateo 6:13. Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. Líbranos del poder del diablo. Cuando vengan las pruebas, nosotros tenemos que hablar la Biblia. Tenemos que proclamar las promesas que Dios ha dicho de mí. ¿Qué es lo que Dios ha dicho? Señor, tú has dicho que me amas, que tú eres mi todo. Proverbios 18:21, la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. En la boca está el poder de la vida y de la muerte. Con la boca podemos bendecir o maldecir. En nuestra boca tenemos poder. Por eso no podemos hablar lo que queremos. Y eso hemos cometido muchos errores. Yo he cometido muchos errores. Y algo que el Señor me fue mostrando y enseñando a cambiar las formas que hablaba. Decía, Señor, pero es que esto de aquí tal cosa, y hablaba mal. Y el Señor decía, no hables así, corrige eso. Cuando muchas veces los hijos no están, Señor, estos hijos son unos rebeldes. Señor, este esposo no va a cambiar nunca. No, esa mujer, esa es indomable. No, Señor, yo no creo que esto vaya. Y así nos atamos con nuestras propias palabras. Pero lo que quiere el Señor es que digamos, no, Señor, yo hoy decido hablar bien. Bendigo a mis hijos. Declaro sobre ellos tu bendición, porque soy responsable de sus vidas, como madre en la tierra, como padre en la tierra. Bendigo a mi esposa, Señor, porque tú me la has dado para compañera de vida. Aunque no la vea que está haciendo las cosas incorrectas, yo quiero verla como tú la ves. Señor, bendigo la vida de mi esposo, porque aunque no lo vea como tú lo ves, yo te pido que me ayudes, Señor. Y así tenemos que cambiar las circunstancias. Señor, estas circunstancias son difíciles. No se cambia, no me suben el puesto, el salario sigue igual. Señor, pero te pido que me des gracia delante del jefe. Ayúdame a trabajar correctamente. Ayúdame a hacer lo que tengo que hacer. Tu palabra dice que si nosotros buscamos el reino de Dios primero y tu justicia, todo lo demás va a ser añadido. Satanás, ¿qué hace? Recordándonos siempre las cosas del pasado. No, tú no puedes, ¿qué vas a hacer? Pero nosotros tenemos que recordarle a través de la palabra a Satanás lo que él ya es. En Apocalipsis 20:10, y el diablo que los había engañado será arrojado al lago donde el azufre arde en llamas, donde también fueron arrojados el monstruo y el falso profeta. Allí serán atormentados todos ellos para siempre, de día y de noche. Eso es lo que tú le tienes que recordar a Satanás. Satanás, tú ya estás vencido. Tú no tienes poder sobre mi vida, no tienes poder sobre esta situación. Porque a veces ha pasado que uno no puede dormir pensando. Y a veces yo digo, estaba pensando, pero ya no. Yo inmediatamente me levanto y digo, no, esos pensamientos no son de ti. Y Satanás me suelta esos pensamientos en el nombre de Jesús. Y se disipan y se van. ¿Por qué? Porque tú conoces la guerra con quién es. Porque si nos dejamos atormentar, no puedes dormir, te amargas a los demás, dañas el ambiente en la casa, dañas el ambiente en el trabajo. Empiezas, ¿qué? A dañar tu relación con el poderoso. Y no queremos hacerlo eso. Y
lo que vamos a hacer hoy es a subir de nivel como iglesia. Vamos a ejercitar esto que hemos aprendido, estos 5 aspectos. Vamos a agradar al Padre, a reconocer su soberanía. Nos vamos a poner en pie. Y yo quiero que en la fe que está en tu corazón, delante de Dios, gracias. Nosotros, este es el altar. De adoración y alabanza, porque esa es la manera en la cual el enemigo retrocede, y va a retroceder, seguro. Tú no vas a salir igual de este lugar, porque algo va a suceder, y Dios está aquí para ayudarnos. Él pelea nuestras batallas, pero tú tienes, es tu trabajo. ¿Tu trabajo cuál es? Tomar la decisión de decirle: Señor, este es el problema. La soledad, Señor, el desánimo. Me he desanimado. Tal vez mi problema es el no tomar decisiones, el haber permitido que el enemigo me confunda, el haber permitido que una raíz de amargura entre y me ha envenenado. Se ha contaminado todo. He cargado mucho estas responsabilidades falsas, Señor, y no he permitido que tú gobiernes en mí. Por lo tanto, el control sigue en mí. Pero yo en esta hora quiero entregarte delante de ti. Quiero soltarme en tus brazos. Quiero rendirme. Eso es lo que tú le vas a decir con tus propias palabras.